esperanza al Altísimo por tu habitación. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha confiado mi nombre, porque ha conocido mi nombre. Todos los saciaré de larga vida y les mostraré mi salvación. Oh, qué promesas tan maravillosas. Este salmo nos expresa una verdadera seguridad. La seguridad que el hombre, todo aquel que teme a Jehová, experimenta esta maravillosa promesa. Qué maravilloso, qué maravillosa promesa que nos hace el Señor aquí. Nos brinda seguridad a nuestra vida. Nos dice palabras hermosas. ¿Y por qué nosotros en esta hora, así como Él nos brinda esta confianza, por qué no le decimos algo hermoso al Señor? Algo maravilloso. ¿Por qué no le decimos gracias, Señor, por estas promesas? Gracias, Señor, porque en ti estamos confiados. Gracias, Señor, porque tú eres mi refugio, mi esperanza. Porque si estamos cansados y vamos a Él, Él nos hará descansar. Oh Dios maravilloso, gracias poderoso Dios, gracias Señor. Tú nos sustentas, Señor. Oh, ¿por qué no traerle todas nuestras enfermedades a Él? ¿Por qué no hacemos de Él nuestro refugio, que Él sea nuestra habitación? ¿Por qué no renovarnos en su presencia? Oh, maravilloso Dios, gracias Señor, gracias, porque tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza. ¿Por qué no le damos un aplauso a la presencia del Señor en esta hora? Oh, maravilloso Rey, poderoso Dios. Oh Señor, gracias, maravilloso Jesús. Gracias, Señor, por tu inmenso amor, Señor. Porque en ti estamos confiados, Señor. Porque tú nos das seguridad, Señor. Oh Dios, maravilloso, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios. Vamos a seguir exaltando a ese Dios poderoso, maravilloso. Oh Señor, gracias, bendito Dios. Señor, aleluya, Señor, because of who you are, I give you praise.
because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, the Prince of Peace, and I worship you because of who you are. You're mighty, eres quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré porque eres tú. Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré porque eres tú. Y te adoraré porque eres tú. Y te adoraré porque eres tú. Te adoramos, maravilloso Jesús, te adoramos, maravilloso. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we praise your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we praise your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great,
Exaltado sea, Señor, sobre todas las Open the eyes naciones, of my Señor. heart, Oh, Lord. santo, santo, Open the eyes of poderoso. my heart. Oh, I want to see Señor. you. Oh, Señor. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your
¿Cuántos quieren ver al Señor? Oh, santo, maravilloso. Eres santo, Señor. Solo tú eres santo, maravilloso, Jesús. Oh, yo quiero verle, santo, maravilloso Dios. Oh, aleluya, cuán grande eres, Señor, maravilloso. Oh, santo, maravilloso, Señor. Gloria al nombre de Jesús, gloria a su nombre. Hermanos, pueden ponerse cómodos. Yo los dejo en compañía de nuestro hermano William. Dios les bendiga. Sí. Gloria al nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos todos en esta noche a adorar al Eterno, al que vive para siempre, el que es digno de toda la gloria, la honra, el honor y el reconocimiento. Amén. A Él venimos a adorar, ¿verdad que sí? A Él venimos a tributarle todo honor. ¿Cuántos han venido a ello? Aleluya. Dígale algo al Señor, hermanos. Aleluya. Créame, hermano, que cada cristiano necesita entender eso. Él es digno de la gloria. Y qué bueno que al venir a este lugar usted se la dé. Amén. Pero no solo en este lugar, en la casa, en el trabajo, en el estudio, démosle la gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. A Él se le da la gloria por quien Él es. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, hermanos, vamos a tomar la ofrenda en esta hora, la ofrenda del pueblo del Señor. Vamos a ofrendar con generosidad para la obra de nuestro Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Voy a pedirle el favor al hermano José Peguero. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que
nos acompaña en los cultos. Su señora madre también ha fallecido. La semana entrante también tendremos el devocional y estaremos acompañándoles en esta situación. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, gracias a Dios, Él es el dueño de todo. Amén. Gloria a Dios, y estamos en sus manos, en su voluntad, y Él es el Señor. Gloria a Dios. Bueno, también, hermanos, hay un anuncio, y es que los hermanos que estén interesados en aprender a hacer refán, por favor quedarse en terminado el culto con la hermana Ana. Hoy se va a estar empezando un nuevo curso de capacitación para quienes estén interesados en aprender a hacer refán. Así que todos, hermanos, que estén interesados, qué bueno que puedan disponerse. Hermano, este año tenemos 2 objetivos, amén, y sobre ellos queremos trabajar. Uno es, a ver, los líderes, vamos a trabajar sobre la formación y el crecimiento, amén. Formación en todo lo que tenga que ver con nuestro servicio a Dios, nuestro desarrollo como cristianos, nuestra madurez espiritual, amén, hermano. Y vamos a trabajar también en el crecimiento numérico de la iglesia. Gloria al Señor. Gracias a Dios, Dios nos ha bendecido, amén, pero seguiremos creciendo. Gloria al Señor, amén, hermanos. Bueno, hermanos, estos son los anuncios que tenemos. Quiero invitarle para que nos dispongamos a escuchar la palabra de Dios, amén. No sin antes darle la bienvenida a nuestros hermanos que nos visitan desde Estados Unidos, amén. Bienvenidos una vez más para estar aquí con nosotros. Nos sentimos alegres de tenerles aquí en medio nuestro. Y bueno, siempre que vengan a Aruba, aquí encontrarán un lugar donde se adora al único y al verdadero Dios. Amén, amén. Así que les apreciamos y nos gozamos en tener una misma doctrina y saber que hay un único Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay más. Amén. Bienvenido, amén. Gloria al Señor. Y nuestro hermano también estuvo ayudándonos en el trabajo de la construcción, en el proceso de construcción, hace unos cerca de 2 años ya, cerca de 2 años, cuando ya estábamos cerca de inaugurar, él estuvo ayudándonos, trabajando aquí y compartiendo el desarrollo de esta construcción también, poniendo su granito de arena aquí. Es una bendición, amén, hermanos. Gloria al Señor. Qué bueno que hayan personas que tengan esa visión, amén. Qué bueno que hayan personas que amen la obra de Dios. Hermano, la obra de Dios hay que amarla. Yo no sé si usted me entiende eso, hermano. La obra de Dios hay que amarla. Amén. Y qué bueno por nuestro hermano, porque aquí estuvo trabajando con nosotros, ayudándonos a limpiar, a organizar. Y bueno, Dios es el que recompensa. Gloria al Señor. Quiero invitarles que estén de pie, tengan la bondad, hermanos. Vamos a orar, que Dios nos bendiga con su palabra. Vamos a orar por la hermana Mónica, ella va a viajar, que Dios le guarde, le lleve con bien. Hay hermanos que están regresando, mañana regresan otros hermanos. Que Dios los bendiga, los traiga con bien y los guarde, amén, hermanos. Recuerde que la Biblia dice: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia, hermano. Gloria al Señor. También vamos a orar por el cumpleaños de Sebastián, hijo de Cindy. Vamos a presentarle delante del Señor y vamos a encomendar a Dios las necesidades, amén. Hay necesidades, la familia de la hermana Lupita,
no dejemos de orar. Que Dios les bendiga, les fortalezca y les consuele. Amén. Gloria al Señor. La familia de Atila también, que Dios sea ayudándole y obrando. Oremos a Dios. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Padre Santo, gracias. Gracias, Cristo amado, por poder invocar tu nombre, Señor. Oh Dios eterno, quiero presentar ante ti, Señor, todas y cada una de las peticiones de tu pueblo, Señor. Quizás algunas no están aquí, pero tú las conoces, Señor. Cada hermano, cada amigo, cada persona que está aquí, Señor. Aún los que no están aquí, Dios, tienen peticiones, Señor. Yo te ruego que los bendigas, que los ayudes, Señor, que te glorifiques en ellos y en sus necesidades. Restaura, Señor, los que están débiles, sana a los enfermos, levanta a los caídos, Señor. Consuela, Dios, a quienes han perdido un ser querido. Ayúdales, Padre Santo. Tú eres bueno, Señor Jesús. Oh Dios, nos gozamos también, Señor, con los que están de fiesta, de cumpleaños. Dios, bendice a este joven Sebastián, ayúdalo, Señor. Guía su vida, Dios, encamínalo hacia ti, Señor. Bendice su senda, su camino, Dios maravilloso. Te ruego, Dios, guarda a mis hermanos que viajan, a los que van, a los que vienen, Señor. Protégeles, llévales y tráeles con bien. Guarda su salida y su entrada, Señor. Te lo pedimos, Dios eterno, te lo pedimos, Señor Jesús. Te ruego, Padre bendito, háblanos en esta noche, Señor. Oh Dios, bendícenos con tu palabra, Cristo amado. Oh Dios eterno, en el nombre de Jesús. Oh Señor, háblanos. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero invitarles, hermanos, para que abran sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo 1. Vamos a leer versículo 8 y luego los versículos 18 al 20. También quiero recordarles, hermanos, miércoles y viernes estamos teniendo el seminario Servidores al Desafío 2021. Todo el mes de enero estamos en el seminario. Todas las prédicas que hemos ido enfocando este mes están enfocadas al servicio, al liderazgo, amén, a nuestra formación como líderes. Pero yo quiero invitarles, hermanos, ayer teníamos el seminario vía Zoom y teníamos como unos 15, 16 equipos conectados. Yo quiero invitarles, hermanos, no se pierda la oportunidad de crecer, amén. A veces hay hermanos que nos dicen: pastor, yo quiero que me capaciten. A veces uno también lo piensa y dice: wow, pero tantas capacitaciones, pero a veces no se conectan los hermanos. Así que qué bueno que usted se conecte, pueda escuchar. Eso va a ser de mucha edificación para nuestra vida. Así que está los días miércoles y viernes. Mañana tendremos también el seminario 8:30 de la noche hasta las 10. Así que puede usted salir de la condolencia e ir a casa y conectarse. Hermanos, hemos tenido también dispuesto aquí, si alguien deseara venir, no ha venido solo el primer día, vinieron unos pocos hermanos, ya después no hemos tenido más, pero qué bueno que aprovechen estas oportunidades. Amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos. Libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios, un versículo muy, muy conocido por todos. Amén. Todos conocemos este versículo. Y luego los versículos 18 al 20. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Amén. Versículos 18 al 20, tengan la bondad, léanlo por favor.
Gloria al nombre de Jesús. Bueno, hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios. Tomen asiento, tengan la bondad. Servidores conforme al corazón de Dios. Amén. Repita conmigo, por favor. Servidores conforme al corazón de Dios. Amén. Quiero predicarles hoy bajo este tema. Dentro del próximo domingo estaremos hablando hoy sobre el carácter. El domingo en la mañana estaremos hablando sobre la influencia. Amén. Hermanos que están aquí en esta noche, hay una historia de un hombre, alguna vez se las decía y quiero recordarla en esta noche. La historia cuenta que alguna vez un hombre llamado Diógenes de Góngora salió con una linterna encendida a plena luz del día, a mediodía, por las calles de la ciudad de Atenas, en Grecia, y con la linterna encendida a mediodía, salió pregonando una expresión que decía: busco un hombre. Busco un hombre. Era la expresión de Diógenes de Góngora. Se busca un hombre. ¿Saben? Las personas que escucharon a Diógenes de Góngora dijeron: estás loco. Una linterna encendida a plena luz del mediodía, preguntando: se busca un hombre. Cuando indagaron a Diógenes sobre esa expresión, él dijo, o le preguntaron: ¿cómo buscas un hombre tú en la ciudad de los hombres del conocimiento que es Atenas, donde estamos los hombres de ciencia? ¿Tú buscas un hombre? Y él dijo: sí, busco un hombre. Él les explicó y les dijo: es que busco un hombre diferente. Busco a alguien que su manera de pensar, de actuar y de vivir sea diferente. Y permítame decirle, hermano, Dios anda buscando cristianos cuyo carácter sea diferente. Dios anda buscando servidores cuyo carácter pueda marcar en ellos y en la vida de los que están a su alrededor una diferencia. Amén. Permítame decirle, hermanos, servidores y líderes cristianos que hay aquí, amigos, el carácter es lo que realmente somos. El carácter nos determina. Quien sea usted en su carácter, ese es usted. La reputación es lo que las personas observan de nosotros. Así que lo que usted observa de cada persona es la reputación, lo que esa persona deja ver, pero el carácter es lo que Dios observa. Amén. Hermanos, Dios no se preocupa por mirar la reputación suya o mía. Dios mira su carácter y mi carácter. Amén. Así que normalmente nosotros vemos la reputación de las personas y yo puedo decir de cada persona: esa persona en lo que yo veo es excelente. Pero Dios no mira la reputación, Dios mira el carácter. Amén. Así que, hermanos, el carácter es lo que Dios observa de todos y cada uno de nosotros. Un hombre que escribe sobre el liderazgo dijo: el talento es un don, pero el carácter es una elección. Así que usted puede tener un gran don de parte de Dios. Dios le puede haber regalado a usted un don, pero el carácter es la elección que usted debe tomar. Hay personas que determinan ser personas de un carácter definido en Dios, firmes en Dios, y tienen un don. Pero hay personas que pueden tener dones de parte de Dios, pero no tener un carácter. No tener un carácter formado, definido,
decidido que marque la diferencia. Amén. Hermanos, no nacemos con el carácter. El carácter se forma en el caminar de la vida, las experiencias, y yo defino lo que quiero llegar a ser. Así que cuando hablamos del carácter no estamos hablando de personas de mal genio. Hoy no estamos hablando de personas de mal genio. Estamos hablando de personas de carácter definido. Una persona a la que usted puede o yo puedo decir, ese hermano tiene un carácter definido en Dios. Esa hermana está definida en Dios. Ese cristiano sabe por qué está aquí. Ese cristiano sabe a quién le canta, a quién le sirve. Ese cristiano sabe quién es él en Dios. Amén. De ese carácter estamos hablando. Gloria al Señor. Hermanos, crecer en alguna posición en la vida es importante. Pero escuche esto. Una persona que escale posiciones importantes en la vida y no tenga un carácter definido y no busque crecer en su carácter, tarde que temprano se cae. Así que esto hay que prestarle atención. Gloria al Señor. El carácter, hermano que me escucha en esta noche, se prueba en medio de las dificultades de la vida. Así que el carácter de todos y cada uno de nosotros se prueba en medio de las crisis. Es por ello que alguna vez hablábamos y estábamos explicando que las pruebas son las que revelan la verdad acerca de cada uno de nosotros. Usted quiere saber quién es una persona, deje que le llegue una prueba. Cuando uno está bien en todo, hermano, pero deje que llegue una prueba. Y esa prueba va a determinar el carácter, va a determinar de qué estamos hechos. La manera en que nosotros respondemos, servidores y líderes, conforme al desafío 2021, la manera en que usted responda a los desafíos, a las crisis, a las situaciones, a los problemas que usted tiene, eso realmente determina quiénes somos nosotros. Amén. Hermanos, el que traigamos una Biblia no define nuestro carácter. Yo puedo llevar la Biblia pero no tener un carácter cristiano. Yo puedo venir a la iglesia pero no tener un carácter cristiano. Yo puedo, hermano, hablar de Dios pero no tener un carácter definido como cristiano. Yo puedo incluso saber de Biblia pero no tener un carácter cristiano definido. Yo podría incluso predicar pero no tener un carácter cristiano definido. ¿Qué quiere decir? El carácter nos define. Amén. El carácter define a un servidor, a un cristiano, a un hijo de Dios. Y déjeme decirle, como Diógenes de Góngora andaba buscando un hombre, Dios pone sus ojos en los hombres que tienen un carácter firme. Amén. Dios pone su mirada en aquellos que tienen un carácter decidido. Gloria al nombre de Jesús. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Así que, hermanos, las pruebas revelan la verdad acerca de nosotros. Hermanos servidores, lo que realmente la gente y los hermanos, la iglesia va a respetar de nosotros, más que el cargo, es tu carácter. Así que una persona puede tener un cargo, pero no tener un carácter definido. Y entonces hay personas que tendrán dificultades porque su carácter no está definido. Pero una persona podría no tener el cargo, pero tener un carácter definido. Y eso es lo que la gente más respeta de las personas. Amén. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? El carácter, hermanos, determina nuestra confiabilidad. Cuidado con eso. La gente de carácter definido y firme es gente que produce confianza.
Así que una persona con un carácter definido, la gente confiará en él. Escuchen esto. Maxwell dijo estas palabras: liderazgo es influencia. Pero ¿sabe algo? La influencia depende del carácter del líder. Así que liderazgo se define en una palabra: influencia. Pero para que tú como líder puedas influir en otros, lo que hace que influyas en otros es tu carácter. Así que en este proceso de nosotros servir a Dios y de ser líderes conforme al desafío 2021, necesitamos fortalecer nuestro carácter. Porque, hermanos, ese es el que hará que la gente quiera seguir a donde tú quieres llevarles. Los cargos van y vienen, pero tu crecimiento en el carácter es lo que marca la diferencia. Amén. Digamos gloria a Dios. Así que la influencia de todos los líderes de esta iglesia dependerá de su carácter en Dios. Así que alguien puede tener un cargo, pero si no tiene un carácter definido, la gente lo tomará en charla. Quiera Dios que no sea así. Pero por eso necesitamos los líderes desarrollar un carácter cristiano. Amén. Digamos gloria a Dios. Hermanos, el carácter nos brinda confiabilidad y hará que los líderes y las demás personas nos respeten. Liderazgo es influenciar, pero una vez más recuerde que la influencia depende de nuestro carácter. Permítame decirle algo, hermanos. La buena noticia es que el carácter se empieza y se puede empezar a construir en nuestra vida. Así que todo el que quiera desarrollar un carácter firme, estable, definido, necesita empezar a hacerlo. Amén. Necesita empezar a hacerlo. Gloria al Señor. El proceso de crecimiento en el carácter es como la construcción de un edificio. Se empieza desde los cimientos y se va avanzando hasta que se logra llegar a la construcción del edificio. Así es el carácter de un cristiano. Un joven que quiera marcar su vida y desarrollar su carácter simplemente decidirá qué áreas de su vida va a fortalecer, a dónde quiere llegar. ¿Cuáles serán sus convicciones? ¿Cuáles serán sus fundamentos? Amén. Digamos gloria a Dios, hermanos. Así que desde el momento que usted desee crecer en su carácter, puede hacerlo. Pero una cosa le quiero decir: un hombre o una mujer de carácter marcará la diferencia donde esté. En lo social, en lo familiar, en lo espiritual, en lo cultural. Un hombre o una mujer definido en su carácter, hermano, aunque no lo postulen, lo escogerán dentro de muchos. El carácter hace que las personas sean confiables. Así que las personas a veces se puede llegar a preguntar a alguien: pero yo quisiera que me tuviesen en cuenta. Empieza a desarrollar tu carácter. Tu carácter habla de ti más que tu reputación. Amén. Digamos gloria a Dios. Hermanos, si usted hace un análisis en esta noche y por un momentico pensara cuáles son las personas que han influenciado su vida y que más lo han impactado, si usted por un momentico recordara desde la niñez o la escuela o el colegio o la universidad o la iglesia o la escuela dominical, a la clase que ibas hace 20, 30, 40 te darás cuenta que esas personas que impactaron tu vida fueron las personas de carácter definido. Haz memoria un momento y te darás cuenta que de tus profesores de colegio quizás
vas a recordar a los que estaban definidos. Quizás de tus compañeros de escuela, los que te impactaron la vida eran los compañeros de escuela definidos. Quizás en la iglesia los que han marcado tu vida son aquellas hermanas definidas, aquellos hermanos definidos, aquellos hombres de carácter firme marcan la vida de uno, aquellos servidores de carácter firme uno quiere aprenderles. Así que cuando te detengas un momento a mirar quiénes han impactado tu vida, serán aquellas personas de carácter firme y definido. Gloria al nombre de Jesús. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermanos? Siempre, escuche esto por favor, siempre lo que un hombre es se convierte en su legado. Así que no se preocupe tanto qué la gente va a ver de mí. Preocúpese más por quién es usted. Porque a veces cuidamos la imagen, pero más que la imagen, preocupémonos por cuidar lo que somos. Amén. Amén. Diga gloria a Dios. Hay 4 características que vamos a encontrar en las personas de carácter definido y firme. Número 1, poseen credibilidad. La gente en las personas de carácter definido confía. No sé si alguna vez a usted haya gente que hasta le ofrezca dinero. No sé si a usted le ha sucedido, pero hay personas a las que otro le dice, ¿necesita dinero? Tengo 10,000, tengo 20,000, tengo 50,000, tengo 100,000. ¿Necesita dinero? Yo le presto. ¿Sabe qué pasa? Que las personas de carácter definido generan confianza. Pero una persona que no tiene un carácter definido, me presta 1,000. Y la gente, ay Dios mío, ¿qué le contesto ahora? Pero cuando tienes carácter definido, te van a entregar, no tendrán problema. Hermano, yo quiero que entienda esto del carácter, porque esto es lo que somos y lo que marcará diferencia. Y Dios quiere cristiano. Cuando la Biblia habla, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo, Dios está hablando de hombres de carácter firme, mujeres de carácter firme. Amén. Número 2, segunda característica de las personas de carácter firme, generan respeto. Así que más que el cargo o la posición, las personas de carácter firme generan respeto. Número 3, las personas de carácter firme ganan confianza. No solo tienen credibilidad, no solo les dan respeto, sino que ellos se ganan la confianza. La gente confía en ellos. Número 4, las personas de carácter firme son consistentes. Hermanos que estamos sirviendo a Dios y que somos líderes para el año 2021 y que estamos creciendo en Dios, pero no solo miembros de la iglesia, servidores o en el campo espiritual, padres que están aquí. Yo no sé usted y yo cuánto le vamos a durar a nuestros hijos. Puede que mamá se muera pronto, papá. Pero lo que tu hijo nunca olvidará es que tan firme y definida o definido tú eras en Dios. Así que hay personas, hermano, que su carácter es firme y eso impacta la vida de otra persona porque ellos son consistentes. Ser consistente, hermano, es que lo que yo digo, eso soy. Un servidor debe ser una persona que cuando diga mañana estoy, mañana está. Amén. Cuando un cristiano levanta la mano y dice cuente conmigo, hermano, la consistencia es contamos con él.
porque lo conocemos. Hermanos, déjeme decirle a alguna persona, un cristiano definido, usted ya sabe, no necesitamos preguntarle algo, yo ya sé cómo va a responder. Mire, las personas definidas en la vida y definidas en Dios y en el servicio, yo no necesito decirles, hermano, levanten la mano los que nos van a apoyar este año en la obra de Dios. No necesito ni preguntarlo. Cuando una persona es definida, yo ya sé lo que esa persona responde. Así que las personas de carácter definido, los líderes, ya saben quiénes son. Y a veces usted, si tiene 10 personas y usted está con ellos, usted puede decir, levanten la mano con quienes cuento, y usted ya sabe con quienes cuenta y con quienes no va a poder contar. ¿Sabe qué determina eso? El carácter definido que se tenga frente a la situación que estamos. Por eso Dios dijo, ando buscando fieles para poner en ellos mis ojos. Dios no dijo perfectos, pero fieles. La hermana nos predicaba esta semana la bendición de la gente que es fiel. Y lo importante que es poder trabajar con alguien fiel. Hermano, alguien fiel es alguien que definió en su cara, escuche, lo eligió ser fiel. Porque Dios nos llama a todos, pero yo elijo ser fiel, soy yo. Dios nos ayuda a todos, pero si no todos son fieles, no es por Dios, es por nosotros. Así que el carácter, la firmeza, la fidelidad, esa la defino yo. Y esos que definen ser fieles a Dios, Dios los mira y los mira de cerca. Y no te preocupes si todavía no ha llegado tu momento o tu oportunidad, pero Dios mira los fieles. Escuche, todavía quizás no es perfecto, y si fuésemos perfectos no estaríamos aquí, pero la gente fiel, tú puedes contar con él o con ella. Tú sabes que van contigo hasta donde sea. Amén. Y nos decía la hermana, trabajar con fieles es una bendición. Y eso es verdad, hermanos. Trabajar con fieles. Usted mismo quiere trabajar con gente fiel. Usted quiere un compañero de trabajo fiel. Pues hermanos, el carácter, la gente consistente en su carácter, no es gente de subir y bajar, es gente que van subiendo. Puede que sea despacio, pero van subiendo. Y hay que buscar, y yo quiero invitarle a todos los que están aquí conmigo, hermanos, necesitamos que nuestra vida tome un rumbo hacia arriba. Amén. Que cada día como hijos de Dios podamos crecer. Gloria al Señor. Escuchen esto, hermanos. Un senador en los Estados Unidos quería presentar un proyecto en el Senado, pero el proyecto que él iba a presentar no era un proyecto muy popular. O sea, el contenido de él no le iba a gustar a mucha gente. Un amigo suyo le abordó y le dijo, Aaron, si presentas ese proyecto, no serás presidente de los Estados Unidos. Y él tomó el papel donde tenía el proyecto. Escuche lo que es un hombre de carácter. Tomó el papel donde tenía el proyecto y le dijo, dime, ¿el contenido de este papel es verdad o es mentira? Y él dijo, es verdad. Entonces Aaron Burr dijo, prefiero mantenerme en la verdad que ser presidente de los Estados Unidos. Eso es lo que hacen los hombres de carácter. Los hombres de carácter firme son consistentes y se mantienen aunque tengan muchas ofertas. Y esos hombres son los que Dios busca, porque ellos no son negociables. Jóvenes, Dios anda buscando jóvenes de carácter firme, porque esos jóvenes, usted sabe que no van a negociar su fe mañana. Les pueden traer ofertas y ellos dirán, mi fe no se negocia. No, yo soy cristiana.
Yo soy una hija de Dios. Aquí, en Holanda, en Bélgica, en Suiza, en Estados Unidos, en Canadá, yo soy una hija de Dios. Pero tu fe, tu pastor no está aquí, la iglesia no está aquí. Es que no es ni por el pastor, ni por mi mamá, ni por mis hermanos, ni por mis amigos, ni por la iglesia. No, yo tengo un carácter definido hacia un Dios que yo conozco y sé que Él tiene su mirada en mí, aunque yo esté sola o solo. Amén. Dios anda buscando en nosotros, hermanos, personas de ese nivel, como este hombre que dijo esas palabras: prefiero estar en lo correcto antes que ser presidente. Lo normal es que los hombres prefieran ser presidente antes que estar en lo correcto. Así que usted va a escuchar presidentes que van a negociar su fe y van a hacer y permitir una cantidad de cosas con tal de llegar a la presidencia. Lo estamos viendo, ¿verdad que sí? ¿Sabe qué pasa? Que son hombres que no tienen un carácter definido. Los cristianos, los hijos de Dios y los servidores, estamos llamados todos nosotros a tener un carácter definido en Dios. Amén. Que la gente nos conozca por quienes somos, más que por lo que ven de nosotros. Amén. Hermanos, para llegar a ser una persona de carácter se requiere, número uno, disciplina personal. El carácter dijimos que se puede crecer en él, pero usted tendrá que tener disciplina personal. Definirse: voy a definirme a ser una persona de carácter. Así que usted tendrá que disciplinarse y decir: cuando empeñe mi palabra, voy a cumplir mi palabra. Cuando yo diga voy, voy. Cuando mi nombre esté en una cartelera, que sepan que yo termino. No es porque me vean, no, yo terminaré. Eso es disciplinarse uno en la vida. Tengo un cargo, cuenten conmigo hasta que termine el año. Esa es la gente que está creciendo. Ellos desarrollan una disciplina personal. Amén. Número dos, tienen seguridad personal e identidad. Hermano, la gente que quiere llegar a crecer en el carácter desarrollan seguridad personal y una identidad clara. Si usted es un cristiano que llega por allá donde los amigos y alguien pregunta: ¿usted es cristiano? Y usted: ahí estoy yendo a una iglesia. Y resulta que es el líder de jóvenes. No. Será difícil que puedas desarrollar tu carácter si tú eres miembro de la iglesia, pero ante tus amigos o amigas te escondes. Hermanos, la gente que quiere crecer en su carácter desarrollan seguridad. Número tres, la gente que quiere crecer en su carácter desarrolla convicciones personales y ética. Esto es muy importante, hermanos. Todo cristiano que quiera crecer en su carácter tendrá que desarrollar convicciones personales firmes. Yo soy un hijo de Dios. Tienes que negar tu fe para que te quedes en este trabajo. Lo siento. Me quedo sin trabajo, pero no niego mi fe. Tienes que transformarte totalmente. No nos sirves con tu forma, con tu identidad cristiana, no nos sirves. Una cristiana de carácter definido dirá: usted no sabe lo que se pierde. Como empleada, trabajadora, soy excelente, pero tengo una identidad. La gente que no tiene ese carácter, hermano, si les dicen que tienen que cambiar la fe y que tienen que transformar su identidad cristiana totalmente, ellos no tienen problema, porque no tienen un carácter definido. Los cristianos son gente de carácter definido. Amén.
Me están adelantando el reloj, no sé. Si es que alguien me corre el reloj allá o qué. Daniel en la Biblia, apenas voy a hablar de Daniel, ¿no? Tranquilos, ustedes no son culpables. Daniel en la Biblia, hermanos, es un hombre que realmente nos enseña acerca del carácter. Y ojalá cada niño, cada joven, cada adolescente, cada hermano, cada mujer se detuviese a pensar por un momento en la vida de este hombre. Ojalá usted y yo nos detuviésemos, hermanos. Cuando tengas un ratico libre, no te dediques a abrir el Facebook y qué dijo fulanita y qué sticker mandó, y tú le mandas otro y ella te devuelve otro y tú mandas otro y el otro. Hermano, y la gente media hora mandando sticker. Ay, Dios mío, será difícil uno llegar a ser alguien así, porque hermano, si algo tiene la gente es sticker para mandar. Pero ¿sabes algo? Por algún momento, el que quiera ser grande, deténgase un momentico y piense en la vida de los hombres de la Biblia y deténgase a considerar la vida de Daniel. La vida de Daniel, hermanos, nos deja entender el carácter y la firmeza, la convicción y la determinación de un hombre de Dios. 4 palabras importantísimas en un cristiano: su carácter, su firmeza, su convicción y su determinación. Y sabe, algunos creemos que detrás de esa convicción que tenía Daniel y ese carácter definido estuvieron sus padres. Qué bueno que hayan padres aquí que por un momento se detengan a pensar en esta noche: ¿qué tan definido soy yo como padre o como madre, como esposa o como esposo, para formar a mis hijos y que ellos sean impregnados de un carácter y una firmeza cristiana? Hermanos, recuerden que un palo de limones da limones. Un palo de naranjas da. Si usted y yo no somos personas de carácter definido en Dios, nuestros hijos crecerán 2 o 3 veces menos que nosotros. Así que yo quiero invitarle esta hora que usted entienda, es que yo no quiero ir a la iglesia hoy. Ten presente, tus hijos no querrán venir 2 o 3 veces más que tú. A mí no me gusta leer la Biblia. Estás en un problema. Tu hijo ni sabe que eso es la Biblia. Nunca estarán al nivel nuestro, 2 o 3 veces por debajo. Si tú no eres definido en tu fe y en Dios, entiende que tu hijo será parecido. Así que, hermanos, esto de ser padres es importante entenderlo, y esto de tener un carácter definido es importante. Porque los hijos no es que hagan exactamente, hermano, lo que les digamos, sino lo que ellos ven que nosotros somos. Amén. Amén, servidores. Digan gloria a Dios los servidores. Amén, gloria al Señor. Hermanos, realmente Daniel tomó la elección de seguir el carácter que le enseñaron. Así que con esa determinación que él fue formado, él eligió quedarse. Porque yo quiero que escuchen algo los jóvenes también. Uno determina lo que uno quiere ser. Así que puede que papá o mamá se hayan equivocado en el desarrollo de tu vida, pero tú eliges. Así que yo puedo elegir ser un hombre serio, temeroso de Dios, respetuoso, consagrado a Dios, fiel a Dios y cumplidor de mis deberes. Eso lo defino yo. Hay gente que, hermano, hay gente que su papá se murió muy temprano en la vida, pero son gente, hermano. Hay hijos que crecieron solos por donde la familia los llevaba el uno al otro, y son personas definidos en su carácter. Es el carácter yo defino, es una elección suya o mía.
Yo defino ser un hombre fiel a Dios, temeroso de Dios, mantener mis cabales puestos. Y si me equivoco, decido levantarme y volver a ubicarme en mi sitio. Pero hermano, esos son los hombres que Dios anda buscando. Se equivocó, pero se levantó y dijo: no más con esto. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Hermanos, hay quienes fortalecen su apariencia. ¿Cómo me ve la gente? Así que hay personas que su apariencia es única, pero déjeme decirle, lo que hay que fortalecer es el carácter, lo que somos. Amén. Hermano, la apariencia es importante, pero lo que somos es trascendental. Así que cristianos de la iglesia del Señor en Aruba, que somos de diferentes nacionalidades, qué bueno que más allá de lo que la gente ve en nosotros, preocúpese por crecer en quien es usted. Amén. Hermano, porque tarde que temprano lo que somos sale a flote. Tarde que temprano. Amén. Cuando hablamos del carácter de un cristiano, y este debe estar determinado en Dios. Bueno, el tiempo, Dios mío bendito. ¿Cómo determinamos el carácter? Romanos capítulo 5 versículos 3 y 4. Escuchen lo que nos dice. Miren esto, hermanos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Escuchen a los que no les gustan las tribulaciones y las pruebas. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Sabe por qué hay gente que se gloría en la prueba? Porque la prueba y la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Aleluya. Sigamos. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Qué bueno que lo entendamos, hermanos. Nos gloriamos en las tribulaciones porque la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza. Cuando usted su vida pasa la prueba, usted tiene una esperanza. Amén. Diga gloria a Dios. Hermanos, paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. ¿Saben? Paciencia, la definición de la palabra paciencia es perseverar bajo presión. Así que las personas que tienen paciencia son personas que perseveran bajo presión. Y sabe algo, hermanos, hay un metal que se forma bajo presión, y es uno de las joyas más costosas que existen: el diamante. Los diamantes son átomos puros de carbono que se forman bajo condiciones de presión y temperatura extremas. Y esa formación bajo una temperatura extrema y una presión extrema desarrolla una piedra preciosa. Esos cristianos, hermanos, que han sido moldeados en medio de las tribulaciones, las pruebas, las dificultades, y no los ha movido nadie, sino que aquí están, hermano, y siguen adorando a Dios, y siguen dándole la gloria a Dios, y siguen fieles, pase lo que pase. Esos son cristianos, hermanos, como diamantes. Valen lo que usted no se imagina, hermanos. Un cristiano se forma en las dificultades, no en el bienestar de la comodidad. Así que qué bueno que puedas entenderlo. Si quieres ser un líder conforme al desafío que vivimos hoy, tendrás que aprender en medio de las crisis y las dificultades a permanecer, a ser fiel, a mantener tus convicciones. Gloria al nombre de Jesús. Diga gloria al nombre de Jesús. Hermanos,
Lo que determina nuestro carácter es la manera que reaccionamos ante las pruebas. Así que hay personas que cualquier prueba les cambia el pensamiento. Cualquier circunstancia les confunde la vida. Cualquier problemita pequeño los desestabiliza. Cualquier circunstancia de la vida ya se confundieron. Esa reacción que tú tienes frente a los problemas determina tu carácter. Amén. Diga gloria a Dios. Así que alguna vez dijimos que las pruebas eran nuestras mejores amigas. Las pruebas son nuestras mejores amigas. ¿Usted lo probaron hoy? ¿Alguien hoy pasó alguna prueba? Tenga la seguridad que sí. Tenga la seguridad que usted hoy alguna prueba pasó. Alguna. Algo le sucedió. Pues esa prueba dejó ver su carácter. Esa prueba dejó ver su carácter. Si no hoy, ayer o mañana. Pero esa prueba determinará su carácter. Amén. Digamos gloria a Dios. Mi Dios. Hermanos, el carácter de Daniel fue probado. Y con esto termino. Pero en toda una serie de eventos. Así que a Daniel lo probaron cambiando de país. Hay gente que viene a otro país y se les olvida que son cristianos. Si saben que a mí me ha llamado gente que me dice: pastor, Dios lo bendiga, me alegra saludarle. Bien, ¿cómo está, hermano? Bien, gracias a Dios. Y hermano, estoy en la isla. Ah, qué bueno. ¿Y cuánto lleva? 2 años. 2 años. Sí. ¿Y por qué no ha ido a la iglesia? Hermano, no, es que no tengo transporte. ¿Y trabaja? Sí. ¿Cómo me va al trabajo? No, pues me llevan o me voy en bicicleta. A Daniel lo cambiaron de país. No tuvo problema. Un hombre definido en Dios, no hay problema de cambiarlo de Aruba para Estados Unidos, de Estados Unidos para Holanda, de Holanda mandarlo a la China. Él tiene un carácter definido. Daniel lo probaron y Daniel dijo: allá en Jerusalén, allá en mi tierra o aquí en Babilonia, yo tengo un Dios arriba en el cielo a quien yo adoro, y mis principios y mi fe no cambian. Aleluya, aleluya. A Daniel lo probaron cambiándole las costumbres. Daniel, aquí se come diferente. Bienvenido a la tierra de los manjares. Bienvenido al palacio del rey, Daniel. Bienvenido a los vinos del rey. Bienvenido a los mejores panes que se preparan para el rey, Daniel. Bienvenido al palacio del rey que maneja todo el imperio. Bienvenido, Daniel, al palacio del gran Nabucodonosor, y disfrutarás de todos sus manjares. Hágame un favor. A nosotros 4, regálenos solo verduras para comer y agua para beber. No, ni se te ocurra. Haga el ensayo por 10 días. Ok, 10 días no hay problema. Aquel hombre le dijo: Daniel, el rey me quitará la cabeza si tú estás más desnutrido, si estás pálido. Pero a los 10 días, un hombre de carácter, Dios había puesto su mirada en él. A los 10 días estaba más coloradito, más rozagante, más bonito que los otros. Y el hombre que los miró dijo: estos son los hombres que dijeron que no les diésemos comida. Los encontraron 10 veces mejores en toda ciencia y en todo conocimiento. Eran los mejores.
Hay gente que en la comodidad negocia sus principios. Es que la comodidad no. En lo mucho o en lo poco, sé el mismo. Mantén tu carácter. Daniel fue probado en sus creencias. Nos hace falta tiempo para hablar de eso. Daniel, el rey ha preparado una imagen. ¿Estás listo, Daniel, para que cuando suenen los instrumentos de música te postres ante la imagen? No estoy preparado. Mi fe y mis creencias no se negocian. Pero Daniel, te puedes morir. Mi fe y mis creencias no se negocian. Daniel, es que es el gran Nabucodonosor. Mi fe y mis creencias no se negocian. Daniel, te vas a morir. Mi fe y mis creencias no se negocian. Daniel, estás frente a Nabucodonosor. Nabucodonosor les dijo: Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, a todos ustedes, ¿están listos cuando suenen los instrumentos de música? Rey, ni te preocupes por poner esta gente a sonar eso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos definidos. Se van a morir, Daniel. Nos morimos. Calienten el horno 7 veces, que les voy a demostrar a ellos que nadie desafía la palabra del rey. Rey, tú verás si lo calientas 7 veces. Pero estamos definidos. Nos definimos hace mucho tiempo. Amar a nuestro Dios por encima de cualquier situación en la vida. Ya nos definimos, rey. Si morimos por Él, morimos. Wow. La gente de carácter marca la diferencia. Los jóvenes de carácter, hermano, marcan la diferencia. Una señorita de carácter, wow, tú no sabes lo que tú estás construyendo con la firmeza de tu carácter. Daniel fue probado con diferentes gobernantes. Así que le tocó con Nabucodonosor y le tocó con Darío. No hay problema. No hay problema. No tengo problema. Yo sé quién es mi Dios. Daniel fue probado en el palacio o quedarse en el lugar sencillo. No tengo problema. Hermanos, no hay tiempo. Para Daniel lo más importante en su vida eran sus convicciones. No mires la apariencia de la gente, dijo Dios al sacerdote Samuel. Sabe, hermano, no cuidemos tanto la apariencia, porque Dios le dijo a Samuel: Samuel, no mires la apariencia, mira el corazón. Yo miro el corazón. Yo quiero invitarle en esta hora, hermano, estén de pie, tengan la bondad. Qué bueno decirle a Dios en esta hora: Señor, fortalece mi carácter. Yo no sé cuántos en esta noche puedan decirle a Dios: Señor, mi carácter necesita ser moldeado. Mi vida, Señor, mi firmeza, mi convicción, mi seguridad, mi obediencia, mi temor necesita fortalecerse hoy. Oh, hermano, pero aquí está el Señor. Si alguien es sincero con Dios, Dios podrá guiarlo, pero si tú te dejas, recuerda que el carácter es una elección. Yo elijo, yo lo elijo, tú lo eliges, señorita. El carácter es una elección, tú lo eliges, mi hermano. No es que Dios te vaya a dar un gran carácter, tú eliges dejarte formar por Él. Soy yo el que elijo dejarme formar por mi Dios. Yo no sé cuántos quieren que Dios los forme esta noche. No sé cuántos encuentran por ahí algunas cosas que quieran decirle a Dios: Señor, moldea mi vida. Haz de mi vida tu parecer. ¿Por qué no cierras sus ojos y reflexiona un momentico, un momentico?